Buen día, licenciado, compañeros. Para el grupo número 4, integrado por Fabián Ruiz, Daniel Crisóstomo, Freddy Aguilar, Heidi Nech y Maynor Samayoa y su servidora Ingrid Zipac, es un gusto poder explicarles acerca de la sección 18, activos intangibles distintos de la plusvalía, sección 22, pasivos y patrimonio de la NIF para las pymes. Alcance de la sección 18. La norma nos indica de que esta sección se aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles distintos a la plusvalía, así como también todos los activos intangibles que están en una entidad y están mantenidos para la venta en el curso ordinario de sus actividades. La norma nos da el concepto de un activo intangible, en la cual nos menciona tres características: un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Esto quiere decir que no se representa en dinero y no se puede ver a simple vista. También nos indica el concepto de un activo identificable, que acá nos dice que es separable y surge de un contrato. ¿Qué quiere decir? Separable quiere decir de que puede ser dividido de la entidad y también vendido o transferido, arrendado o bien también puede ser intercambiado por medio de un contrato, así como surge de una entidad de otros derechos legales. Reconocimiento. La sección 18 nos indica el principio general para el reconocimiento de activos intangibles y nos indica de que una entidad aplicará los criterios de reconocimiento para determinar y reconocer si un activo es intangible o no, solo si cumple con estos tres requisitos: cuando sea probable que los beneficios económicos futuros esperados influyen en la entidad, o también el costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad. De lo contrario, no podría ser un activo intangible. Asimismo, el activo no es un resultado del desembolso en un elemento intangible. Medición inicial. La sección 18 nos indica de que una entidad medirá inicialmente un activo intangible al costo y nos menciona varias maneras de adquisición. La adquisición separada. El costo de este activo intangible debe comprender el precio de la adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los impuestos no recuperables. Cuando se adquiere como parte de una combinación de negocios, su costo es el valor razonable en la fecha de adquisición. Y la adquisición mediante una subvención de gobierno, el costo de este activo es su valor razonable en la fecha en que se recibe. Permuta de activos. Esta se da cuando un activo intangible pudo haber sido adquirido o intercambiado por uno o varios activos monetarios o por la combinación de activos monetarios y no monetarios. También mediremos el costo de los activos intangibles por su valor razonable, a menos que existen dos casos. El primero, que la transacción de intercambio no tenga algún carácter comercial, y segundo, que no pueda medirse la fiabilidad del valor razonable ni del activo recibido. En tales casos, el costo del activo se medirá por el valor en libros entregado. Otros activos intangibles. El reconocimiento. La norma nos indica que una entidad deberá reconocer el desembolso en que haya incurrido la entidad de forma interna en una parte intangible como un gasto, y en esta partida deberá incluir todos los desembolsos para sus actividades de investigación y desarrollo. Podemos mencionar que estos desembolsos pueden estar los siguientes, como puede ser la generación interna de marcas, los logotipos, sellos o denominaciones editoriales, listas de clientes y cualquier otra relacionada a estas. También están las actividades del establecimiento, que pueden ser todos los gastos que incurra la empresa para su funcionamiento, las actividades formativas, los desembolsos por publicidad y otras actividades promocionales, y la reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de la empresa, y también la plusvalía generada de forma interna por dichos activos. Gastos de periodos anteriores. Todos los desembolsos que se hayan reconocido inicialmente como un gasto no se reconocerán en una fecha posterior como parte del costo de un activo. La medición posterior al reconocimiento. Una entidad deberá medir los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier otra pérdida por deterioro del valor que haya sido acumulada.
Amortización a lo largo de la vida útil de los activos. La vida útil de un activo intangible que surja por algún derecho legal no podrá exceder de lo que se haya plasmado en dicho derecho, pero sí puede ser menor al que se haya estipulado. Cuando una entidad no es capaz de poder hacer una estimación de forma viable sobre la vida útil del activo intangible, se supondrá que la vida útil es de un máximo de 10 años. Periodo y método de amortización. El cargo por amortización de cada periodo deberá reconocerse como un gasto y la amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su utilización o cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda utilizarse. Bueno, compañeros, a mí me corresponde hablarles sobre el valor residual. En este caso, esta sección de la norma nos hace referencia de que una entidad debe suponer de que el valor residual del activo intangible debería ser cero. Sin embargo, existen algunas salvedades para que tomemos en cuenta esta afirmación. Una de ellas sería de que exista un compromiso de compra y otra de que exista un mercado activo. Así también debemos de considerar la revisión del periodo y del método de amortización. En este caso, una entidad revisará sus estimaciones anteriores y si las expectativas actuales son diferentes, se modificará el valor residual, el método de amortización o la vida útil. En este caso podríamos considerar como ejemplo un sistema operativo el cual es muy antiguo y ya no se considera funcional. En ese sentido, sí podríamos realizar la modificación de la vida útil y así como también el método de amortización, y estos cambios que se realizarían se tomarían como cambios en una estimación contable. En el caso de la recuperación del importe en libros o una pérdida por deterioro de valor de un activo intangible, debemos de considerar la sección 27, la cual explica el proceso para revisar el importe en libros de los activos, así también el proceso para la medición y contabilización de pérdidas por deterioro de valor. En alguna oportunidad quizás nos encontremos en algún escenario en donde necesitemos darle de baja o retirar y también disponer de un activo intangible. Para esto se reconocerá la ganancia o pérdida en el resultado del periodo, en cualquiera de los dos casos siguientes. En la primera sería en la disposición, o sea, cuando se ponga a la venta este activo intangible, ¿verdad? Y se quiera sacar del inventario. Así también cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros. En este caso podríamos considerar algún activo intangible que se considera obsoleto o disfuncional. Obviamente en este caso sí deberíamos de darle de baja. Ya para ir finalizando, esta sección también nos requiere información a revelar para cada uno de los activos intangibles, como por ejemplo la siguiente: las vidas útiles o tasas de amortización de los activos intangibles de acuerdo a sus características, los métodos de amortización de estos activos de acuerdo a su naturaleza, el importe en libros bruto y amortización acumulada de estos activos intangibles, la conciliación entre el importe en libros al inicio y al final del periodo del que se informa, así también otros que sean necesarios para informar. Sección 22. Pasivos y patrimonio. Alcance. Establece principios para clasificar instrumentos financieros como pasivos o como patrimonio y trata la contabilización de los instrumentos de patrimonio emitidos para individuos u otras partes que actúan en capacidad de inversores en instrumentos de patrimonio. Esta norma aplica a todo tipo de instrumentos excepto a los siguientes: los participantes en subsidiarias asociadas y negocios conjuntos, los derechos y obligaciones de los empleados derivados de los planes de beneficio a los empleados, los contratos por contraprestaciones contingentes a una combinación de negocios y por último los instrumentos financieros, contratos y obligaciones derivados de transacciones con pagos basados en acciones. Clasificación de un instrumento financiero como pasivo o como patrimonio. La norma define el patrimonio como la participación residual en los activos de una entidad una vez deducidas todos sus pasivos. Este patrimonio incluye aquellas inversiones hechas por los propietarios de una entidad, más incrementos de esas inversiones ganadas a través de operaciones rentables y retenidas para el uso de las operaciones de la entidad, menos aquellas reducciones de las inversiones de los propietarios como resultado de operaciones no rentables y de distribuciones a los propietarios. Y define el pasivo como una obligación presente de la entidad
surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Y una entidad clasifica un instrumento financiero de acuerdo con la esencia del acuerdo contractual. Esto no simplemente por su forma legal y de acuerdo con las definiciones de un pasivo financiero y de un instrumento de patrimonio. Algunos instrumentos financieros que cumplen la definición de pasivo se clasifican como patrimonio porque representan el interés residual de aquellos activos netos de la entidad. Emisión inicial de acciones u otros instrumentos de patrimonio. Nos dice que se reconocerá como patrimonio cuando emita esos instrumentos y otra parte esté obligada a proporcionar efectivo u otros recursos a la entidad a cambio de estos. Si los instrumentos de patrimonio se emiten antes de que la entidad reciba el efectivo u otros recursos. Si la entidad recibe el efectivo u otros recursos antes de que se emitan los instrumentos de patrimonio y si no se puede requerir a la entidad el reembolso del efectivo. En la medida en que los instrumentos de patrimonio hayan sido suscritos pero no emitidos, la entidad no haya todavía recibido el efectivo. En la emisión inicial de acciones u otros instrumentos de patrimonio, pues se pueden medir de dos formas, el valor razonable, y nos dice que una entidad debe de medir los instrumentos de patrimonio al valor razonable del efectivo u otros recursos recibidos neto de los costos directos de emisión de dichos instrumentos. Al valor presente, si se aplaza el pago y el valor en el tiempo del dinero es significativo. La medición inicial se hará sobre la base del valor presente. En la capitalización de ganancias o emisiones gratuitas y divisiones de acciones, esta es conocida algunas veces como dividendo en forma de acciones. Consiste en la entrega de nuevas acciones a los accionistas en proporción a sus acciones antiguas. Por ejemplo, una entidad puede dar a sus accionistas un dividendo de acción por cada 5 acciones antiguas que contengan. También una división de acciones le llaman. Esta es la división de las acciones existentes en múltiples acciones. Por ejemplo, en una división de acciones, cada accionista puede recibir una acción adicional por cada acción poseída. Deuda convertible o instrumentos financieros compuestos similares. Es convertible o de instrumento financiero compuestos similares que contengan un componente pasivo y un componente patrimonio. Es decir, la deuda convertible es un tipo de deuda que puede convertirse en acciones de la entidad emisora de una fecha futura o bajo condiciones específicas. En la deuda convertible o instrumentos financieros compuestos similares, nos dice que para realizar la distribución la entidad determinará lo siguiente: el importe del componente de pasivo como el valor razonable de un pasivo similar que no tenga un componente de conversión. La entidad distribuirá el importe residual como el componente de patrimonio. En la 3, pues nos dice que la entidad no revisará la distribución en un periodo posterior y en periodos posteriores a la emisión de los instrumentos, la entidad reconocerá sistemáticamente cualquier diferencia entre el componente de pasivo. Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio. Esta sección nos dice que la entidad puede renegociar las condiciones de un pasivo financiero con un acreedor, con el resultado de que pueda cancelar tanto el pasivo en su totalidad o parcialmente mediante la emisión de instrumentos de patrimonio. La emisión de instrumentos de patrimonio constituye la contraprestación pagada y estos serán medidos a su valor razonable. Sin embargo, si el valor razonable de estos instrumentos emitidos no puede medirse con fiabilidad y sin esfuerzo o costo desproporcionado, dichos instrumentos de patrimonio deberán medirse al valor razonable
del pasivo financiero cancelado. Acciones propias en cartera. Son instrumentos de patrimonio de una entidad que han sido emitidos y posteriormente readquiridos por esta entidad. Pues una entidad deducirá del patrimonio el valor razonable de la contraprestación entregada por las acciones propias en cartera. Esto nos da a entender que la entidad compra sus propias acciones. Por ejemplo, cuando un socio de una entidad necesita una determinada cantidad de dinero, pues entonces lo que hace es vender sus acciones a la entidad. Entonces lo que la entidad hace es readquirirlas. Una entidad no reconocerá una ganancia o pérdida en resultados por la compra, venta, emisión o cancelación de acciones propias. Distribución a los propietarios. Una entidad reducirá del patrimonio el importe de las distribuciones a los propietarios. Es decir, cuando se haga una distribución de dividendos, estos se reducen de las ganancias acumuladas que hay en el patrimonio. Participaciones no controladoras y transacciones en acciones de una subsidiaria consolidada. Esta sección nos dice que en los estados financieros consolidados se incluirá en el patrimonio una participación no controladora en los activos netos de una subsidiaria y que la entidad tratará los cambios en la participación controladora que no den lugar a una pérdida de control como transacciones con los propietarios y la entidad no reconocerá ganancias ni pérdida por estos cambios. Asimismo, una entidad no reconocerá ningún cambio en el importe en libros de los activos o de los pasivos como resultado de estas transacciones. Información a revelar. Si el valor razonable de los activos a distribuir no puede ser medido con fiabilidad y sin esfuerzo o costo desproporcionado, la entidad revelará este hecho y las razones por las que la medición del valor razonable fiable involucraría un esfuerzo o costo desproporcionado.